25 de noviembre, día naranja en nuestro país, Día Internacional de la No Violencia en contra de las mujeres. Justo autoridades federales han compartido algunas cifras. Ha disminuido el feminicidio 20%, pero esto contrasta con casos que se registra por el mismo Secretariado Ejecutivo de Seguridad del país, en donde se nota que, o denota que en octubre ocurrieron alrededor de 70 violaciones en contra de mujeres o más de 700 denuncias de violencia familiar. Un 20% no es nada comparado con estas cifras, y justo para hablar de este tema y lo que le falta a las autoridades, las acciones que deben implementar y cómo es el panorama que vivimos nosotras las mujeres, saludo con gusto a la maestra Blanca Ivonne Olvera Lezama, abogada penal y criminóloga. Blanca, muy buenos días. Buenos días. Pues estamos viviendo una violencia que se incrementa día a día y más este 25 de noviembre. Justo iniciar con esto, maestra, ¿cuál es el panorama que viven las mujeres en el país? Veíamos estas cifras que presumen autoridades, que presentan con bombo y platillo, sí disminuyó 20% el feminicidio, pero esto realmente, ¿cómo se traduce con las más de 700 denuncias, por ejemplo, de violencia familiar únicamente en el pasado mes de octubre? ¿Cómo lo podemos interpretar? Pues que el análisis que se está realizando pues es incierto, porque la comparación, por ejemplo, en feminicidios que se hace, que se dice que está disminuyendo, se hace comparando con el año 2018, no con el año inmediato anterior, que es el 2021, o no de un mes a otro, de septiembre a octubre de 2022. Entonces muestran esta comparativa que siempre va a mostrar que el feminicidio ha ido en disminución, cuando es todo lo contrario. O sea, las mismas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos muestran que en septiembre fueron 79 feminicidios y que hoy en octubre fueron 80. Entonces, las cifras no van de acuerdo con el discurso. En materia de violación es terrible, porque fíjense que efectivamente son 70 mujeres que en octubre denunciaron el delito de violación, y esto derivado de 2,082 denuncias que en total se realizaron, que si las dividimos entre 30 días nos da ese porcentaje de 70 diarios. Pero si nosotros comparamos las denuncias de violación de enero de este mismo año, fueron casi la mitad, o sea que la violación se ha incrementado casi al doble en este mismo año. Y esas 70 mujeres violadas diario en octubre solamente representan el 7% de estas denuncias, porque el otro 93% es cifra negra. Y la violencia familiar, pues estamos también terrible, porque fueron 23,113 denuncias de violencia familiar que se realizaron en octubre, que equivalen a 731 denuncias diario por esta violencia familiar. Entonces, el problema que tenemos es que la violencia contra las mujeres se incrementa, pero institucionalmente no se reconoce el problema. Se dice que todo está bien, que se está trabajando bien, y entonces, pues, lo que vemos es que no es así, porque si no es las cifras de violencia contra las mujeres, de feminicidio, violación y violencia familiar, pues disminuirían notablemente, y lo que vemos es que la mayoría están incrementándose.
Maestra, ¿qué urge? ¿Qué necesitamos para que autoridades realmente pues tomen cartas en el asunto? Hemos visto casos cada vez más violentos de nosotras, de mujeres que son asesinadas, casos que se dan a conocer mediante redes sociales, investigaciones que se tienen que estar turnando o echando la bolita porque todavía no tienen una conclusión. Falta de capacitación en los ministerios públicos. ¿Qué es lo que falta para que autoridades tomen cartas en el asunto? Pues lo primero es reconocer el problema, o que las instituciones reconozcan el problema de que existe la violencia contra las mujeres y que se necesitan realizar acciones, porque lo que se nos está informando es que no hay ningún problema que resolver, que todo va bien. Entonces, si no hay problema, pues no hay acciones. Otra de las cosas que falta, pues es el presupuesto, que pues prácticamente es nulo para prevenir, para realizar programas en contra de violencia contra las mujeres. La alerta de violencia de género, por eso es que no ha dado resultados, por esa falta de presupuesto, porque si no, la violencia feminicida hubiera bajado en los estados si funcionara la alerta de género. Otra de las cosas que faltan es de que la violencia, los delitos de violencia contra las mujeres vemos que se ha incrementado, pero quienes los atienden, que son los ministerios públicos, los policías, pues siguen siendo los mismos que hace un año, que hace 2 años. Entonces no se incrementan en número, más sí se incrementa la carga de trabajo de las investigaciones, volviéndose esto pues imposible de resolver en tiempo y forma. Otra de las cosas que faltan pues es esa capacitación que dices, Lidia, respecto no solamente a ministerios públicos, sino también a los fiscales. Vemos casos tan lamentables de fiscales que no conocen de justicia penal, como el caso de Ariadna, como el caso de Devani, y no hay castigo para ellos. Entonces, si no hay, si puedes hacer mal las investigaciones, si puedes no investigar, si puedes clasificar un feminicidio, no lo clasificas como feminicidio, sino como homicidio doloso, como suicidio, entonces esto se convierte en caldo de cultivo para que crezca la violencia contra nosotras las mujeres. Entonces, pues hoy no hay nada que celebrar, sino más bien es un día para lamentarnos que la violencia en México contra las mujeres se ha incrementado y que pues no faltan todas estas acciones para resolver una más. Los refugios para mujeres que son víctimas de violencia pues son mínimos, y la violencia familiar pues es la antesala del feminicidio. Entonces, pues también necesitan incrementarse, y no solo eso, sino que se les den los recursos a tiempo, que se les apoya institucionalmente, porque, por ejemplo, en este año, pues los recursos se les brindaron hasta junio, agosto, y entonces, pues, no, ¿con qué operaron de enero a esas fechas, no? O sea, los refugios tienen los gastos solamente de manutención, agua, luz, los servicios psicológicos, jurídicos que prestan a las mujeres y a sus hijas y a sus hijos, y tampoco pues ha habido respuesta para ello. Entonces, todo esto es lo que sigue incrementando la violencia contra las mujeres, y el primer paso es reconocer institucionalmente lo que vivimos las mujeres, esa violencia que vivimos diario. Vaya panorama, muchísimas gracias, maestra. Tema del cual estoy segura vamos a seguir abordando aquí en Mega Noticias, y me va a dar mucho gusto coincidir de nuevo contigo. Muchísimas gracias, Lidia, por visibilizar este problema que es muy grande y que nos aqueja a nosotras las mujeres con la violencia que vivimos diario. Gracias, buen día.